juntos en armonía. Amén. Así es de que esta casa se viste de mucha honra, de mucha bendición. Damos gloria al nombre del Señor, porque Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Durante 22 años de estar en este lugar, reconocemos y seguimos reconociendo una cobertura y una autoridad sobre nuestra vida, sobre nuestro ministerio, sobre la casa que tengo en bendecir. Y hoy para mí es un privilegio presentarles al apóstol Sergio Enríquez de la ciudad de Guatemala para el mundo. Gloria a Dios. Buenas noches, amados. Dios me los bendiga mucho. Quisiera entrar de lleno a la palabra, pero es tan emotivo el momento, ¿verdad? De ver tantos rostros amados que uno no tiene más que detenerse un momentito. Ese recreo de darse la mano y todo, uno quiere que siga, ¿va? ¿Y dónde andabas? ¿Y por dónde? ¿Y de dónde sos? Bueno, qué bueno. Pero eso mejor lo hacemos después y entremos en la palabra. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu misericordia, tu bondad, tu piedad. Entendemos, Señor, que solo por la gracia tuya es que podemos estar presentes en este sitio, en este lugar, sintiendo la presencia tuya, la unción tuya, la adoración hacia ti, Señor. Las profecías, los dones, la libertad únicamente provienen de ti. Muchísimas gracias, Señor. Hoy estamos suplicándote que de la misma manera como has estado ministrando a este pueblo con la palabra y el Espíritu, me permitas el privilegio de seguir edificando, Señor, con esa palabra que proviene de tu corazón. Abre nuestros ojos, oídos, boca, corazón, mano, el vientre de tu iglesia para que dé a luz muchos hijos en el paraíso, Señor, en el nombre de Jesús. Abre nuestra mente y ábrenos tu palabra, día con día, momento tras momento, versículo tras versículo, palabra tras palabra, en el entendido que ni una sola de tus palabras dejará de cumplirse. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle ese aplauso al Rey bendito. Quisiera poder iniciar haciendo una breve reflexión de algo de donde venimos, de nuestras raíces, ¿verdad? Yo recuerdo que en algún momento, mientras oía a mi pastor, el doctor Otoniel Ríos Paredes, ya metido en todo el fluir ministerial, o metido, pues quería yo ya estar a tiempo completo, y empezaba a preguntarle al Señor cuál era la visión, porque a veces nosotros tenemos visiones diferentes dentro de un mismo lugar y entonces tenemos problemas. Digamos, si en el caso de Moisés, Josué hubiera tenido una visión diferente, no hubiera podido ayudar a Moisés. Sin embargo, cuando Moisés murió, entonces a él le dieron la propia visión. La visión de Moisés era sacar al pueblo de Egipto. La visión de Josué era meter al pueblo a Canaán. Pero Josué tuvo que sujetarse a la visión de Moisés mientras éste estaba con vida. Entonces, en algún momento yo oí hablar en la iglesia hace muchos años de eso, ¿verdad? Oí hablar de la visión y la visión y la visión y cuál era la visión y la visión. Entonces yo empecé a preguntarle al Señor cuál era mi visión, ¿verdad? Yo le preguntaba, dime cuál es mi visión, mi visión, mi visión, mi visión. Hasta que el Señor me habló y me dijo, la visión tuya tiene que ser la misma de mi siervo, porque tú no eres la cabeza. Y me bajó de la moto, ¿eh? Porque entonces entendí que no era mi visión, sino que era la visión de aquel hombre de Dios que Dios había levantado. Y entonces le empecé a preguntar, ¿y cuál es la visión de él? Y a ponerle un poco más de atención a todo lo que él
predicaba, ministraba y decía. Y el Señor, oyéndolo a él, me di cuenta que era similar a la visión de Josué, la de él. Y fue la siguiente, porque vamos a ver, el papá de mi pastor era pastor también, se llamaba Moisés. Qué tremendo nombre que le habían puesto, ¿va? Y el papá de mi pastor murió. Y en el velorio, mi pastor, yo estaba oyendo eso, ¿va? Entonces, en el velorio, él estaba sentado compungido. Se había ido su padre, su mentor, su pastor, que lo amaba mucho, lo respetaba mucho. Y entonces él oyó la voz de Dios. Eso era lo que él comentaba. Oyó la voz de Dios que le decía, se recuerda que el papá se llamaba Moisés, ¿verdad? Que le decía: ahora mi siervo Moisés ha muerto. Toma tú a este pueblo y atraviesa el Jordán. Entonces entendí que la visión del apóstol Ríos era la continuación de aquellos que el Señor le había dado a su papá y que ahora tenía que atravesar el Jordán. Para nosotros era muy significativo atravesar el Jordán, porque nosotros entendemos que Egipto es el mundo, el Mar Rojo es el bautismo en agua, el desierto es un proceso de consolidación de la iglesia y el río Jordán es el bautismo con el Espíritu Santo y Canaán es la tierra en abundancia. Entonces lo que entendí yo en ese momento es que la visión que él tenía era la que yo tenía que tener. Y así me quedé y trabajando, a la par, no a la par, ¿verdad? Sino que pues bajo la autoridad, sujeción y compromiso con el Señor y con Él. Pero resulta que él también pasó de la presencia del Señor hace 25 años. Y fue 3 de mayo de 1998. Se fue. Y entonces, ahora yo tenía que decirle: Señor, esta es la visión que le habías dado, ¿sigo con esa o cómo le hago? ¿Verdad? Y empezó a pasar el tiempo hasta que el Señor me habló y me dijo cuál era mi visión ahora. No dista mucho de aquella, pero me dio un enfoque totalmente distinto que todavía no lo he comprendido. Totalmente. Lo voy comprendiendo poco a poco, pero ¿por qué hago esta introducción? Porque si estamos en una misma misión, tenemos que tener una misma visión. Porque si no es así, estamos aglomerados solo para hacer bulla, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener precisamente la misma visión. Pero el encargado de trasladar esa misión, desde luego, es el Espíritu Santo por medio de la palabra, pero utilizando a la persona a la cual el Señor le dio la visión, para que todos vayamos entendiendo. Mire, voy a poner un ejemplo un poco terrenal, no un poco, muy terrenal, pero solo para darme a entender. Una de las primeras preguntas que le hice a Willy cuando vine hoy, que venía un poco desvelado, por cierto, y hambriento, es: Willy, ¿ya tienen In-N-Out aquí? La infausta noticia era que no, que hasta el 2024. Y yo dije: pero qué barbaridad. Y entonces, el asunto por el que no lo tienen es porque ellos tratan de hacer una réplica total de su casa matriz. Entonces, tienen que tener los mismos condimentos, los mismos elementos, el mismo tipo de pan y todo, para que no importa dónde, y así son las cadenas, y así son las franquicias. Así son las franquicias. No estoy diciendo que la nuestra sea una franquicia, por eso le dije que era un ejemplo puramente terrenal, ¿verdad? Para que se nos abra la mente a ese respecto. Entonces déjeme contarle, aunque ya muchos lo saben, así como el Señor le habló a mi pastor audiblemente diciéndole: ahora mi siervo Moisés ha muerto, toma tú a este pueblo y cruza el Jordán y penétralos en Canaán. Hace ya algún tiempo el Señor me dio una experiencia
que yo la he compartido muchas veces y que cada vez vuelvo a hablar de eso y me doy cuenta de nuevas cosas que contiene la genética, el ADN de lo que me dijo el Señor aquella noche o aquella madrugada. Les he compartido mucho respecto a que esa madrugada yo estaba dormido y la voz de mi esposa me despertó porque me decía: cúbreme, cúbreme, cúbreme. Pero estaba dormida ella. Entonces yo creí que en mi noche tal vez le arranqué las sábanas a ella y entonces la iba a tapar. Pero cuando yo la iba a tapar, me di cuenta que estaba tapada. Y nosotros no decimos cúbreme, nosotros decimos tapame. Entonces cuando me percaté de eso, la voz entró por la ventana. Yo sé que por la ventana, y la oí. Interesante, ¿va? Porque se dice, la voz se oye, no se mira, pero Juan volteó a ver la voz que le hablaba. Así dice, porque entonces la voz es bien tremenda, la voz de Dios. Entonces la voz llegó y me dijo: no es el verdadero ayuno que cubras al que está desnudo. Eso fue todo lo que me dijo. A continuación me habló y me dijo: a partir de hoy muchas iglesias vendrán a pedirte cobertura y tú no te vas a negar. Eso fue todo lo que me dijo. Pero en mi mente de lector ávido de la Biblia, yo localicé que esa palabra estaba en Isaías 58, en ese momento, porque Isaías 58 no es el verdadero ayuno que yo escogí, que cubras al que está desnudo, pero no empieza así. Entonces entendí que Isaías 58, 1 al 14, es mi visión. Y que todo aquel que está en la misión debería de tener esa visión. Porque si no la tiene, estamos en una misma misión sin la misma visión. Y entonces, conforme ha ido pasando el tiempo, hermano, ha sido impresionante para mí, porque cada vez entiendo un poco más de los 14 versículos. La he leído un montón de veces y se me revelan poquito a poquito. Dios como que si me diera una gotita, un rocío por acá, otro por acá. Y conforme va pasando el tiempo, la voy comprendiendo más o menos. Entonces hoy quisiera platicarles un poquito de eso, si ustedes me lo permiten. Y si no me lo permiten, también. Entonces yo le puse la visión de Isaías 58. Claro, es tremendo, digamos, lo que yo he ido entendiendo conforme pasa el tiempo, porque en el versículo 1 dice diciéndome: Señor, alza tu voz en cuello, grítale a mi pueblo y explícales a mi pueblo su pecado y sus rebeliones. Wow, es eso, lo acabo de predicar hace unos días. Que por ejemplo hay 11 rebeliones, hay 11 tipos de rebeliones. Claro que no explicamos todas, pero le pegamos el piochazo a esa beta maravillosa y para explicarle a la gente qué es una rebelión, que no es lo que la gente cree que es, sino que lo que la Biblia dice que es. Pero ese no es el punto que yo quisiera hablar hoy de esta visión, sino que cuando me refiero ya al versículo 7, recuerda, a la mitad, pues, porque este fue el versículo que a mí me hablaron. Pero realmente lo que el Señor me dijo a mí fue esto: no es el verdadero ayuno que cubras al que está desnudo. Entonces era de cobertura. Eso era cobertura, ese es el ministerio apostólico. Pero antes, por ejemplo, estaba esta parte que no es que partas tu pan con el hambriento. Y esta parte no es que partas tu pan con el hambriento, es el ministerio magistral. Y qué casualidad usted,
que a mí el Señor primero me llamó. La primera función ya ministerial que el Señor me dio, con la cual fui reconocido en la misión, fue como maestro. Y entonces no es que partas tu pan con el hambriento. De maestro, mi apóstol me mandó de pastor. Y no es que recibas a los pobres, aquí dice errantes, a los que no tienen hogar, porque son diferentes versiones. Entonces, Señor, se lo voy a poner de esta manera, para que todos estemos en autos de cuál es la visión. Por eso le estoy haciendo estas referencias. Entonces, la primera parte es acá. Esta sería maestro. Ahí no se va a ver bien, pero en mi mente sí. Y aquí, y los pobres errantes, albergues en casa. Esta sería pastor. Y cuando veas al desnudo lo cubras. Esta sería apóstol. Entonces, yo tengo aproximadamente unos 40 años, no de edad, sino de enseñar la palabra. Más o menos. Tengo 35 años de estar a tiempo completo como pastor. Y tengo 25 de estar fungiendo como apóstol. O sea, estaba tan definido eso para mí, ¿va? Pero entonces ahora volviendo a este punto, cuando yo recordé lo que decía este versículo, decía: y recibas a los que no tienen casa. Pero como es tan vasta la visión, como es tan vasta la palabra y es infinita la palabra, entonces me doy cuenta de lo siguiente, que una de las cosas que yo tengo como visión es trabajar con los errantes. Por favor, esa es parte de la visión que el Señor me dio, pero si hay alguien que está en esta misión y se está adhiriendo o ya está adherido, tiene que saber que si estamos en la misma misión, tenemos que tener la misma visión. Así que a ustedes, pastores, un montón de pastores que se saludaron, por cierto, ¿verdad? Tienen que saber que van a tener que trabajar con errantes. ¿Sabe qué es un errante, va? ¿Qué es un errante? No tiene casa. Pero cuando eso lo trasladamos al sentido espiritual, la cosa se pone seria, porque uno dice: no, yo quiero pastorear ángeles. Entonces Dios le dice a uno: fíjate que no te voy a mandar ángeles, te voy a mandar errantes, porque es parte de la visión. Y uno dice: no, hombre, pero... Y entonces ya cuando uno empieza a investigar, dice: no, yo renuncio a todo errante, porque el primer errante que yo veo en la Biblia es Caín. Grande es mi castigo, le dice Caín al Señor, porque me echas de tu presencia y seré vagabundo y errante en la tierra. Y ahora viene el Señor y me dice que tengo que trabajar con los errantes. Pero esto es bueno. A ver, pues, es bueno saberlo, pues, porque en guerra avisada no hay muertos. Así dice el dicho, aunque sí hay muertos, ¿verdad? Es más, es para decirle a los pastores: ¿saben qué? En esta visión usted va a tener que trabajar con errantes. En otras palabras, en esta misión usted va a tener que trabajar con Caínes. Reprendo, dicen los hermanos, yo solo quiero Abeles. Pero entonces tenemos que comprender un poco más allá de esto y decir: ok, si yo tengo que trabajar con Caínes, quiere decir que hay gente dentro de las iglesias que nosotros vamos a pastorear que tienen algún perfil similar al de Caín. Ayúdenme. A mí me gusta mucho que me ayuden a predicar, porque viera cómo se siente cardíaco aquí. Uno, como dijo mi hermano que estaba ministrando la ofrenda: me estoy poniendo nervioso. Y usted con cara bravo, ni amén le dijo. En vez de decirle: adelante, hermano, porque ponerse aquí enfrente, hermano, es cardíaco, ¿eh? Así que ayúdenme.
Dígame algunas cosas buenas que hizo Caín. Trabajó. Trajo ofrenda. Era primogénito. Entonces digo yo, ¿cuánta gente dentro de las iglesias estará a la manera de Caín? Pero nosotros solo agarramos a bibliazos, ¿va? Los Caínes se van al infierno. No, espérenme un rato. Nos trajeron a los Caínes para que los convirtamos en Abeles. Oh, no, porque esos se mueren. Entonces en Set. Pero ¿cuánta gente en las iglesias hay que llevan su ofrenda? Y otra cosa, podemos leer, si fueran tan amables, cómo fue que él llevó la ofrenda. Cuando dice, mientras buscan el versículo. Otra cosa que le quiero decir, le quiero preguntar es, ¿quién ofrendó primero? Le ganó a Abel. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el 4:3? Aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Ok, entonces el primero, y trajo una ofrenda, fue espontáneo. Él no le copió a Abel, Abel le copió a él. Lo único que Abel dijo es, yo la voy a mejorar. Y claro, usted sabe la Biblia, Hebreos capítulo 11, lo hizo por la fe y todo lo que ya hemos oído. Pero el asunto que yo quiero trasladarle no es ese, sino que el asunto que yo quiero trasladarle es que nosotros subrayamos en la Biblia solo lo que nos gusta. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará subrayado con tinta china, así con rapidógrafo y para que resalte cada vez que pase por ahí. Jehová es mi pastor. Pero cuando vemos pasajes confrontativos, también los subrayamos. Pero esto es para mi suegra. Entonces, ¿no será que a veces llega gente a nosotros, hermanos pastores, con actitudes de Caín? Porque aquí hay otra actitud que ninguno me mencionó, porque yo le dije que solo me dijera las buenas. Por eso usted no me mencionó las malas. Dígame una mala. Bravo. Mirá, seguiste leyendo cuando ya el Señor se agradó. También Abel por su parte trajo de los primogénitos. Si se oye, va. También Abel por su parte trajo de los primogénitos. 100 los puntos. primogénitos de sus ovejas Dale. y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Seguí. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho. ¿Habrán algunos hermanos que se enojan mucho en las iglesias? Bueno, no estoy diciendo que porque se enojen sean Caín. Solo estoy viendo, estamos perfilando. Seguí leyendo. Y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, Dios hablándole. Sí, hermano, cuando uno dice Dios me habló, uno dice, este es un santo. Caín, Dios le habló. Pero una de las características es que odiaba a su hermano. Lo odió por las cosas que el Señor le dio al hermano. Entonces, ahora resulta que viene la visión que me dan en Isaías 58, y es que tengo que recibir Caínes para ministrarles. Mire, primero convencerles que tienen facetas que no son agradables delante de Dios. Por eso es que cuando empieza Isaías 58 dice: enséñale a mi pueblo su pecado, explícale sus rebeliones. Entonces a los pastores les digo: ay, hermanos, les van a caer un montón de Caínes. Y si no están conscientes de esto, se van a amargar.
Porque hay un montón de pastores que están amargados. Y vienen aquí a la iglesia, miran esta fiesta y creen que aquel no tiene clavos. Se van bien bravos. No con él, ni con Dios, sino que consigo mismo. De plano que no tengo llamado, porque a mí solo gente adusta, con un rostro adusto, que no se viven peleando entre hermanos. En cambio aquí todo es el paraíso de Dios. Entonces tiene que saber que lo pusieron. Mire, a nosotros los pastores Dios nos levantó por causa de la iglesia. No hizo la iglesia por causa de los pastores. ¿Sí me va a entender con eso? ¿Ah? ¿Qué dije? Mire, pues poniéndolo en el sentido terrenal, cuando contratan a alguien en un empleo, es porque hay una necesidad de un empleado. No le fabrican un puesto porque les cae bien el tipo que llegó. Este me cae bien, voy a ver qué le invento aquí en la compañía para que pueda tener trabajo. No, así no es la cosa. Había una necesidad y contrataron a alguien. Así es acá. Aquí no es que Dios nos vio a nosotros, me cae bien, le voy a juntar un montón de pueblo por causa de él. No, el Señor salva a un montón de pueblo. Dice, estos estaban sin pastor, voy a levantar a ese. Pero entonces nos tiene que enseñar a nosotros, y a ustedes les tiene que enseñar un montón de cosas a través de nosotros. Entonces, ok, hice mal en hablar de Caín, pero es que tenía que poner una hipérbole. ¿Seguimos o paramos? Sigamos, va. Entonces mire pues, la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años en el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Ok, volvamos otra vez al punto. Isaías capítulo 58, verso 7. ¿No es el verdadero ayuno que recibas a los errantes? Ahora miramos de Números 32, 13. ¿Quiénes son los errantes? Léanlo y me ayudan. Yo solo quiero corroborar si me estoy dando a entender, hermano. Los errantes, según Deuteronomio capítulo 32, verso 13, y qué numerito, es aquellos que son pueblo de Dios, porque Israel es pueblo de Dios, saliendo de Egipto, están en el desierto y se portan mal y despiertan la ira de Dios. Cuando despiertan la ira de Dios, los hace andar errantes. Cuando los hace andar errantes, los acabó, los mató. No, levantó a alguien para que atienda a los errantes. Yo estoy impresionado con la misericordia de Dios. Porque si el Señor nos pidiera a nosotros el puesto, nos diera el puesto de asesores, yo le hubiera dicho, Señor, mate ese pueblo y construyete otro, si poderoso eres tú para hacer eso. Pero Dios no es así. Gracias a Dios, porque si no ya me hubiera destruido a mí y a usted también. Más a mí quizá. Pero la cosa está que Dios dice, ok, son errantes. Anduvieron en el desierto y me provocaron a ira. Le voy a contar otro testimonio para ver si me voy a entender. ¿Se puede contar testimonios en esta iglesia? El pastor es buena gente. Sí, va. Un hermano habló mal de la hija de mi pastor. Y usted no sabe lo que uno siente cuando le hablan mal de los hijos del pastor. Lo hieren a uno de una manera tremenda. Y habló un montón de cosas, hermano. Y mi pastor estaba, pero, sambo, decimos en mi tierra, va. Colorado, hermano. Y así lo confrontó. Y después me llamó a mí. Yo andaba por ahí de metiche, hermano.
Y me dijo lo siguiente, ¿sabes qué? Me dijo, oílo vos, porque no le quiero hacer una injusticia, me dijo. Oílo vos. Como que dice, vos no estás involucrado, así que lo vas a ver más objetivamente. Yo lo voy a ver muy subjetivamente y le voy a volar la cabeza a este. Entonces no quiero cometer esa injusticia. Eso me fascinó de mi pastor, hermano, porque yo dije, buena onda, porque cuando yo haga una tontería, siento que no me va a volar la cabeza de una vez, sino que me va a poner a otro Sergio, ¿va? Que me la vuelve. Entonces yo ya fui y hablé con aquel, pero el punto es que Dios se enoja con Israel. Dice, ¡fuera! ¡No quiero nada con ellos! Después llama a los que trabajan para los errantes. Miren, trabajenlos ustedes, porque si yo los trabajo los voy a matar. Entonces nos llama a pastores que no estamos tan involucrados, por decirlo así, y para darle oportunidad a la gente para que se arrepienta. Cuando uno comprende eso, viene como el apóstol Pablo diciendo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos, reconciliados con Dios. O sea, lo que le estoy tratando de decir es que Dios como que pone un seguro para bendecir aún a los rebeldes. En cambio de los rebeldes, yo los rebeldes, ¿sabe dónde los mando? Me estoy ministrando demasiado a usted. Por ejemplo, nosotros los ministros, los apóstoles, según 1 Corintios capítulo 5, 1 Timoteo, y algunos otros, tenemos la potestad de parte de Dios en el Espíritu y en comunión con un cuerpo colegiado de entregarse gente a Satanás. 1 Corintios 5:5 dice eso. Tienen a ese que no lo han disciplinado. Cuando estemos juntos, mi espíritu con ustedes, a ese lo entrego a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu se salve en el día del Señor. Pero pone un seguro el Señor. Nada va a creer usted que uno, te entrego a Satanás, te entrego a Satanás. Ay, no. Por eso le digo, entonces viene uno y dice, ese es un rebelde, viera todo lo que me ha hecho. Yo lo voy a entregar a Satanás. Nada que lo voy a entregar a Satanás. Entonces viene Dios, mire. Hay un salmo que me impresiona, bueno, todos me impresionan, pero ese dice, Dios hace habitar a los solitarios en familia. No podremos buscar ese texto. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Dios preparará un hogar. Fíjese pues, eso, espero que me esté viendo con oídos circuncidados, por favor no diga, qué herejía, no, oiga primero, hombre. Dios preparará un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Sí. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca. ¿Qué le pasa a los solitarios? Les da un hogar. ¿Los otros quiénes son? Los conduce a los cautivos a prosperidad. Los cautivos a prosperidad. Y a los rebeldes, tierra seca. ¿Y sabe qué dice Isaías 44? He aquí yo derramaré torrentes sobre tierra seca. ¿Y quiénes estaban en la tierra seca? Los rebeldes. O sea que uno lo mira, a los rebeldes se los llevó el diablo porque se quedaron en la tierra seca. Sí, pero ahí voy a derramar torrentes porque yo me apiado de mi obra, yo me apiado de mi creación. Yo no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, por más que uno quiera, hermano, Dios se asegura de darles una oportunidad a todos, hasta los que nos caen mal. Ay, Señor. Estos anduvieron en el desierto y hermano, sí que eran terribles, hombre. Estos eran terribles. Mire. Esto le dijeron a Dios acerca del maná. Estamos cansados de esa comida miserable.
Si usted como cocinera, hermana, a alguien le dice eso, le echa estricnina al próximo plato para deshacerse de aquel que no le gusta su comida. El Señor no, el Señor se enoja y los hace andar errantes, pero no se olvida de ellos. Yo no sé si lo están dando a entender. Le voy a dar otro ejemplo, pues, para convencerlo. Llegó un hermano conmigo un día, joven, él, jovencito, pero se había graduado de ingeniero con altas calificaciones, puro muchacho, puro jovencito, y muy inteligente. Creo que incluso lo habían enviado ya a su corta edad a estudiar a Japón, y cuando ya regresó lo pusieron de jefe de una subsidiaria, creo yo, no me recuerdo si era de Toyota, no me recuerdo qué carro japonés, allá en Guate. Entonces él era el mero jefe. Todos los subalternos de él eran 10 o 20 años mayores en edad que él, pero era el que sabía y a él era el que reconocían, y él era la lumbrera. Entonces él se sentía bien pagado de sí mismo. Entonces un día llegó conmigo llorando y me dijo: hermano, todo esto que me ha sucedido me ha hecho un orgulloso. Soy un orgulloso, hermano. Claro que tenía motivos para enorgullecerse. Imagínense tener unos, 23 años y tener todo eso. Era un pavo real, ¿verdad? Cualquier otra gente que pasara por ahí le diría: no seas tonto, hombre. Y entonces él reconoció que era orgulloso, pero no era eso lo que lo llevaba compungido, sino que me dijo: vi en la Biblia, me dijo, un pasaje que dice: Dios al altivo lo ve de lejos. Y eso me impactó, porque le dije: Señor, todavía me ves. ¿Viste cómo lo entendió él? Uno lo entiende, lo mira de lejos, ese está desechado. Y él entendió que la misericordia era tan grande que todavía lo estaba mirando, aunque fuera de lejos, todavía lo estaba viendo. Y yo dije: pero qué rema más extraordinario que le diste a este muchacho, Señor. Entonces el evangelio que nosotros predicamos tiene que ser un evangelio de oportunidad para aquella persona que ha fracasado muchas veces, que ha tropezado. Claro que queremos que todos sean santos. Quisiéramos pues que allá afuera, así como ponen los abrigos en el invierno, pongan sus alas en el verano, así las cuelguen. No tocar, estas alas son de San Jorge. Pero resulta que no son así. Y vienen a la iglesia y Dios les dice: quiero darte una oportunidad. Me has fallado, sí, yo lo sé, pero te quiero dar una oportunidad. Te traje a una misión en donde creemos en nuevos comienzos. Dale un aplauso al Rey. Le voy a mostrar otro. Mire que lo puede hacer andar errante a uno. Y esa es la visión: recibir a los errantes. Qué horrible, pero así es la cosa. Isaías 38:15. ¿Qué diré? Pues Él me ha hablado y Él mismo lo ha hecho. Andaré errante todos mis años a causa de la amargura de mi alma. ¿Usted nunca ha hablado con un amargado?
Ay, hermano Sergio, ni me diga, vivo con una, hermano. Qué horrible. Es espantoso tratar con un amargado, hermano. Todo es malo. Todo es malo. Siempre anda analizando, viendo las cosas en base a la amargura que hay en su corazón. Y dice la Biblia, mirad bien que no hay entre vosotros ninguno que deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura pueda contaminar a muchos. El amargado anda entre la gente lanzando los chisguetazos de veneno por todos lados, hermano. Y uno quisiera, a él lo voy a agarrar un día y lo voy a partir en dos. Y que si Dios dice, tenés que tratar con él. Claro que tampoco estoy diciendo que es de sobarle la cabeza, pero tenés que tratar con él. Te lo dejé para que trates con él. Cuando uno se amarga, generalmente, no siempre, pero generalmente, uno se amarga porque le hicieron alguna injusticia. Y no le hicieron una injusticia y no lo han reivindicado. O alguien que usted llega a la iglesia, lo acusan de algo de lo cual usted es inocente y le quitan su privilegio. Y usted dice, pero yo soy hijo de Dios y no me voy a ir, voy a soportar. Si me sacan por la puerta, me meto por la ventana. Y así pasa el primer año y no se acuerdan de usted, se olvidó el pastor. Segundo año. Allá al tercer año empieza a salir aquella ceiba de amargura, ¿va usted? Una raízota que le sale por los oídos y los ojos, porque le hicieron una injusticia y no lo han reivindicado. Que sé yo, todos dijeron que era un estafador, pues. Y nadie se paró en el púlpito para decir, perdón, nos equivocamos. Entonces, como nunca recibió eso, se amarga. Como se amarga, se vuelve errante. Se conoce todas las iglesias de Chicago. Errante. Aquel domingo va a aquella iglesia, el otro domingo a aquella otra. Errante. ¿Por qué? Porque está amargado. Entonces viene el Señor y dice, no hombre, aquí hay un hogar para los errantes. Aquí hay un hogar para aquellos que no tienen hogar. No andamos pescando en pecera, pero si alguien no tiene hogar, porque así se ha sentido, sepan que la visión, parte de la visión de esta misión es recibir en casa al que no tiene lugar a donde ir. Que una de las cosas entonces es trabajar y decirles, tenemos que limpiar esa amargura de tu corazón porque no va a poder funcionar la gracia adecuadamente sobre tu vida. A ver, vamos, ministrate. A ver, vacía tu alma, libera tu alma. Y entonces él empieza y hermano, solo sacó la amargura Ana y estaba contenta. ¿Se acuerdan de Ana? El primer libro de Samuel que llegó, estaba angustiada, amargada y estéril. Solo vació su alma y ya no estuvo más triste y comió. Yo me lo imagino de regreso para la casa con su esposo y Penina va a fastidiarla y los hijitos de Penina van a jalarle la falda y ella iba cantando. Nuestro corazón hasta así hacía. De vez en cuando. Yo no sé por qué yo a veces cuando oigo música así o hago así y no toco ningún instrumento. Pero no sé qué será, o tal vez sí lo toco en espíritu, ¿verdad? Dios quiere que huya la amargura del corazón. Dios quiere recibir a los que están en un estadio
lamentable y decirles: quiero darte una oportunidad. Quiero darte una oportunidad. Dale un aplauso al Rey bendito. ¡Aleluya! Miremos otro errante. Oh, este es tremendo. Este está en el Salmo 107. Le puse el versículo 4 y el 11 porque el 11 es la razón por la cual andaban errantes. Anduvieron errantes por el desierto. Anduvieron errantes. El verdadero ayuno es que recibas en tu casa al errante por el desierto solitario sin encontrar el camino hacia un lugar a donde vivir. Verso 11, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. ¿Por qué se pusieron errantes? Por rebeldía y despreciaron el consejo del Altísimo. Por eso. Pero cuando usted lee los versículos entre el 4 y el 11, dice: y clamaron a Jehová. Qué lindo es Jehová, hermano. ¿Se acuerda de ese himno que cantaba? Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Yo andaba perdido. Aleluya. Tomóme. Qué dulces. Bueno, mire cómo andaban estos. Estaban errantes en el desierto, no hallaban camino, hambrientos, sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. ¡Aleluya! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Aquí hay tres tipos de personas que se habían alejado del Señor. Pero el verso 11 dice que la razón fue: habían sido rebeldes y habían despreciado el consejo del Altísimo. Pero Dios les dio oportunidad. Mejor dicho, Dios nos dio oportunidad. Dios nos dio oportunidad. Gracias, Dios, por la oportunidad que me das. Gracias porque a pesar de mis fallos, de mis tropiezos, errores, voluntarios o involuntarios, iniquidades, pecados, transgresiones, obstinaciones, obcecaciones, gracias porque tu misericordia permanece el día de la expiación, el día del perdón. Todavía no se ha terminado. Cuando se termine el día de la expiación, cuando el incensario sea lanzado, según Apocalipsis capítulo 8, desde el lugar santísimo hacia la tierra, se acabó el día de la expiación, se acabó el perdón. Pero no ha sucedido. Entonces hoy tenemos la dicha de poder llegar delante del Señor y decirle: mira, Señor, yo no me vengo a justificar. No vengo a decir que pequé porque fulano me engañó. No. Yo tengo que pedir perdón. Y nosotros como ministros no podemos ser como el hermano del pródigo. Porque le hacen fiesta si yo conozco la joya que es este. Fíjese que Dios es tan misericordioso, hermano, que hasta nosotros mismos los ministros nos protege, porque se recuerda en la parábola de la mostaza. En la parábola de la cizaña, que salió cizaña. Y entonces preguntaron: mira, ¿quién, si tú sembraste buena semilla, quién será esa cizaña? ¿Quieres que vayamos y cortemos la cizaña? Y le dijo: no, ustedes no, porque ustedes van a cortar trigo.
Los ángeles van a cortar en el final del tiempo, ustedes no. Hasta nos ayuda a que nosotros no cometamos ese tipo de errores. Entonces, ¿cuál es parte? Solo es parte, porque esa no es toda la visión, es parte de la visión. Recibamos en la casa a los que no tienen a dónde ir. Recibámoslos. En sentido espiritual. Porque yo sé que por ser nosotros un pueblo de inmigrantes, usted de vez en cuando recibe en casa al que no tiene, al que acaba de venir, ¿verdad? Acaba de cruzar el desierto, saber dónde y todo, y usted dice, no, aquí te puedes quedar 2 días. Mientras conseguís un apartamento, ¿verdad? Pero, vaya pues, solo, ya lo dejo en paz, pero solo déjeme hacerle esta pregunta. Mire pues, ¿cuántos de ustedes vinieron a este país y les dieron posada? Levante sus manos y me dice, vaya padre, no sé dónde le tocó llegar. Usted se sentía puro pollo comprado, pero comprado con la sangre de Cristo, eso sí, ¿verdad? Pero pollo comprado, pero pollo, ¿verdad? Yo me imagino que esa noche, esa primera noche, después de haberse sentido desprotegido, teniendo un techo encima de su cabeza, usted le dio gracias a Dios. Dijo, Señor, gracias. Aquí me siento a salvo. No tenía dónde ir y le abrieron la puerta. Ahora trasladémoslo a lo espiritual. ¿Se imagina que hay gente que ha andado errante? En búsqueda de lo espiritual, en búsqueda de una palabra, en búsqueda de una bendición, y que se ha encontrado solo con apaleadores en el evangelio. Con gente que los obliga a que le digan amén cuando él les dice, ustedes son unos hijos del diablo, amén, dicen ellos, ¿verdad? Y de repente llegan a una casa en donde hay un padre. Y yo, una vez más, tengo que decir que me tiene asombrado ese himno que se llama Milagro, porque tipifica mi vida y la visión que deberíamos de tener para recibir a la gente. Amén. ¿Por qué no cantamos ese himno tú? Con el permiso de mis hermanos, que suba ahí a Jorgito y que agarre el teclado y que cantemos. Aún no puedo asimilar, porque eso es lo que dice el himno. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más grandioso que yo he vivido, dice, ¿no? Que después, ¿de qué? De malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Pero, ¿sí lo sabe o no? Si no lo sabe, óigalo. Y después, yo sé que se le va a quedar así rapidito y lo va a cantar. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de
mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, Que se alegre. alegra tanto de que haya vuelto a casa, Tremendo. que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Tremendo. Impresionante. Impresionante. Impresionante porque a veces somos muy severos con los demás y a veces somos muy severos con nosotros mismos. Yo no estoy diciendo que seamos licenciosos, yo solo estoy diciendo que hay una oportunidad y que Él quiere extendernos esa oportunidad y que somos muchos los que en algún momento vagamos y que nos encontramos con ese milagro. Para mí, yo sinceramente me identifico mucho porque con la primera parte de ese himno no puedo asimilar lo que me ha sucedido. Hace muchos años que vine al Evangelio, muchos. Usted no había nacido, algunos sí pues, pero y todavía no lo he asimilado. El milagro más grandioso que me ha sucedido, hermano, y que sigue sucediendo. Entonces, parte de la misión o parte de la visión de esta misión es abrir sus brazos a aquellos que no tienen hogar. Algunas personas critican esto, incluso algunos ministros dicen, esa iglesia es grande porque reciben a cualquiera. Sí. En cambio nosotros somos poquitos, pero buenos todos. Bueno, los felicito. Nosotros sí recibimos a cualquiera. Porque nosotros éramos cualquiera. Éramos lo débil, lo menospreciado, lo necio, lo que no es. Eso éramos y de ahí nos sacó el Señor. Entonces mal haríamos que ahora nosotros fuésemos elitistas. No, aquí solo la crema innata del Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque a pesar de mis errores y de mis pecados, de mis obstinaciones y necedades y transgresiones, siempre das una oportunidad más. Gracias, Señor, porque nos has mostrado el camino para vencer aquello que dentro de nosotros está, que nos conduce no necesariamente a lo bueno, pero tú, Señor, nos das oportunidad para que al ser llenos de tu Espíritu Santo y estar metidos totalmente en ti, podamos vivir sin condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo ruego que tu Espíritu Santo venga sobre todos los que estamos acá, extirpe de nosotros, así como esa unción de Jeremías derrumbó, derribó, derrocó y desarraigó para luego plantar y edificar. Así venga sobre nosotros, Señor, y en nuestro propio corazón podemos rendirnos delante de ti, reconociendo que te necesitamos casa. Gracias, 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 gracias. Yo como
cabeza ministerial de esta misión, dejo la invitación abierta para los que no tienen casa, para los que se sienten, incluso aquellos que en algún momento fueron parte de los nuestros y huyeron y se fueron. Les quiero decir que regresen, que así como Dios le dice a Israel: vuélvete, oh Israel, seré grande y compasivo, así te decimos, nos harás feliz viéndote de regreso. El tiempo es final, el tiempo es final. No podemos vivir peleados, sobre todo entre nosotros los hijos de Dios. Cantemos al Señor y devuelvo el tiempo. Aleluya. Si hay alguien que no se sienta, que se sienta sin casa, ahorita es la oportunidad de decir: Señor, esta palabra nos habló. Si usted no conoce a Jesús como su Salvador, esta palabra ha sido extraordinariamente confrontativa con nuestra realidad. Si usted quiere conocer a Jesús, yo le invito para que venga aquí adelante. Dejo esa invitación abierta para que usted deje que la palabra sea sembrada. Cantamos al Señor con toda libertad en el nombre de Jesús. Porque soy una oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú sabes consolar. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti. Porque soy una oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Tómame en tus brazos y venda mis heridas. Levantemos nuestras manos. Porque solo tú sabes consolar. Y dele gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu gran amor, tu gran misericordia, Señor, sobre cada uno de nosotros. Te agradecemos por tu palabra bendita. Gracias, gracias por esta oportunidad que nos das, porque nos has hablado a nuestros corazones. Te damos a ti las gracias y te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le da una ofrenda de palmas al Señor.